Desde los inicios de la humanidad, las personas han contado leyendas e historias de sucesos sumamente extraños, los cuales algunas veces parecieran no tener una explicación lógica. En ocasiones, dichos acontecimientos nos hacen cuestionarnos acerca de la realidad y del mundo tal y como lo conocemos. Estas historias no solo se tratan de simples leyendas o parte del folclore de los diferentes países, sino que gracias al Internet, las personas han podido compartir muchas de esas historias y darse cuenta que estos extraños acontecimientos suceden alrededor de todo el mundo. Gracias a toda la comunidad que me ha compartido algunas historias que van desde encuentros con criaturas extrañas, entidades sobrenaturales, avistamientos ovni, hasta extraños fenómenos paranormales. Es por esto que he decidido hacer un video especial con algunas de las historias que ustedes me han compartido. La cosa en el bosque. En la primera historia, veremos un extraño caso que le sucedió a nuestro suscriptor Jorge en un bosque en Guadalajara, como ya hemos visto en el video de Missing 411. Dentro de muchos bosques alrededor del mundo, suceden una gran cantidad de fenómenos extraños y encuentros con entidades misteriosas. Hola Creepy, me llamo Jorge y soy de Guadalajara. Me encantan tus videos, ya te sigo desde hace tiempo. Me fascinó tu video sobre el fenómeno Missing 411, ya que abarca muchos tipos de fenómenos dentro de estos lugares. Me llamó mucho la atención la recopilación de historias de las que hablaste, en particular las de los avistamientos de una criatura o algo que parecía ser invisible o que utilizaba algún tipo de camuflaje. Esas anécdotas me erizaron la piel, ya que yo en lo personal viví en una ocasión algo similar dentro de un bosque urbano en mi ciudad. Me gustaría compartirte esta historia y si decides utilizarla en un video, estaría genial. Era el año 1998. Yo tenía 10 años aproximadamente. A mis amigos y a mí nos encantaba salir por las tardes en bicicleta. Una de las cosas que más disfrutábamos era ir al bosque urbano de Los Colomos. Este lugar es grande, pero está en medio de la ciudad, por lo que no hay animales peligrosos. Durante años íbamos a este parque. Conocíamos cada rincón de él, desde sus ojos de agua hasta cada una de sus cuevas. Siempre habíamos querido ir durante la noche, pero este parque cerraba sus puertas a las 7, por lo que era imposible ir. Un día, mi primo nos propuso que nos brincáramos la barda y nos metiéramos por la noche. Lo planeamos durante algunos días y después de una semana lo hicimos. Todo parecía ir bien, ya que llevábamos linternas con nosotros y no era difícil adentrarse. Comenzamos a caminar por donde ya no había camino. Unos minutos después, comenzamos a escuchar como si alguien viniera atrás de nosotros. Alumbramos con las linternas, pero no había nada ahí. Pero conforme nos adentramos más, escuchamos algo moviéndose sobre nosotros. Todos alumbramos con las linternas y vimos algo ahí arriba. Era un extraño animal o criatura que parecía ser invisible de alguna manera. Se veía transparente, es como si estuviera viendo una forma de agua. Todos nos quedamos congelados al ver esto, mientras seguíamos alumbrándolo. De repente, brillaron unos ojos amarillos, como cuando le tomas una foto con flash a algún animal. Nos asustamos tanto que corrimos inmediatamente sin mirar atrás y no nos detuvimos hasta salir del parque. Al llegar a la casa, le contamos a nuestros padres lo que habíamos visto, pero ellos no nos creyeron. Te juro que jamás me he asustado tanto como esa noche, y hasta hoy en día, aún no logro encontrar la explicación a eso que vimos. Me he cuestionado si de alguna manera los bosques pueden atraer a estos seres o abrir alguna clase de portales. No lo sé, pero desde aquella noche no he vuelto a ir a este lugar o a algún bosque. Espero que mi historia sea de tu agrado, te deseo lo mejor y espero que el canal continúe creciendo. Historias como esta abundan en el mundo y en internet. Es extraño que muchas personas describan la misma clase de eventos en los bosques. Tal vez pudiera ser alguna clase de seres elementales o criaturas de otra dimensión que lograrían utilizar los bosques como portales para poder llegar a nuestro plano dimensional de alguna manera.
Sin embargo, no solo los bosques se limitan a los avistamientos de seres perturbadores, ya que en otra historia compartida por nuestro suscriptor, Calmi Pisa, nos relata un extraño encuentro con un ser sumamente extraño. El cambiaformas. Hola Creepinauta, espero que todo vaya de maravilla. Quería compartirte esta historia que me sucedió junto a mi hermano hace aproximadamente 2 años, cerca de un pueblo en Yucatán. Preferiría que mi nombre y la locación quedaran en el anonimato. Mis abuelos son de un pequeño pueblo de Yucatán a unos minutos de Mérida. Ahí, la familia tiene una pequeña casa en el pueblo que ha pasado de generación en generación. Yo y mi hermano nunca habíamos ido ya que nos parecía muy aburrido estar en un pueblo donde no hay plazas ni nada por el estilo. Sin embargo, en esa ocasión, mis padres insistieron tanto en llevarnos a conocer la casa que accedimos. El pueblo, al igual que la casa, eran muy antiguos. Las pocas casas que había en el lugar estaban de la misma manera. Al día siguiente, mi hermano y yo estábamos tan aburridos que decidimos salir a dar la vuelta a las orillas del pueblo. Después de algunas horas y al comenzar a ocultarse el sol, decidimos regresar. Mientras caminábamos por una calle de terracería, vimos a un extraño animal de color café con negro, a unos 20 metros de nosotros, dentro de un terreno abandonado. El animal parecía estar herido, ya que chillaba extrañamente. En un principio, pensamos que era un perro que estaba lastimado, pero conforme nos acercamos, vimos que esta cosa tenía las patas delanteras más largas que un perro normal y parecía tener unas pequeñas manos humanas. Pero su cara no era la de un perro, ya que tenía una cara humanoide. Este animal o lo que fuera, nos miraba fijamente mientras se retorcía y chillaba. Parecía como si estuviera teniendo una especie de convulsión. Se podía escuchar alguno de sus huesos crujir. Pero lo más perturbador fue ver cómo esta cosa con su rostro semihumano se comenzó a reír. Mi hermano y yo nos asustamos tanto que corrimos hasta la casa. Recuerdo que al llegar empezamos a llorar, ya que creíamos que habíamos avistado al diablo. A los pocos días, le contamos lo que vimos a mis tíos. Ellos nos dijeron que a las afueras de este pueblo en las selvas y bosques había una comunidad de nahuales, personas que podían transformarse en animales a voluntad y que eran entidades malignas, ya que robaban ganado y niños pequeños. No sé si esto fue lo que vimos, pero estoy seguro que no era un perro con alguna deformidad o simplemente nuestra imaginación. Hasta el día de hoy, después de algunos años, aún tengo pesadillas con esta cosa. En lo personal, creo que hay muchas cosas desconocidas ahí fuera que son difíciles de entender. Rezo cada noche para jamás volverme a encontrar con esta criatura. Espero mi historia te sirva para algún video, o por lo menos la puedas leer. Otros lugares donde suceden gran cantidad de cosas inexplicables son las carreteras. Muchas personas cada año reportan fenómenos sumamente extraños en esos caminos alejados de la civilización. Sobre todo, las personas que se dedican al transporte o simplemente aquellos que ya sea por trabajo o placer utilizan a menudo estos caminos. Falla en la Matrix. La siguiente historia nos la comparte nuestro suscriptor Miguelonches Nieves, quien nos envía esta historia desde Texas. Hola Creepy, después de un tiempo desaparecido, a petición de mi compadre Oscar, que me dijo que te compartiera algunas de las anécdotas que me han tocado ver desde que me dedico a manejar camiones de carga en las carreteras de Estados Unidos. Me ha tocado ser testigo de varias situaciones que, de no haber estado yo presente y viéndolas en primera persona, o haberlas escuchado de parte de gente en la que realmente confío, diría que solo serían cuentos e historias para asustar a la gente. Sin embargo, yo creo y estoy seguro que ahí fuera, en esos caminos, hay muchas cosas de las que aún desconocemos, cosas que tal vez ni siquiera imaginamos su existencia. Quisiera comenzar contando una pequeña anécdota que pasó no hace mucho. Alguna vez, supongo, has escuchado esa teoría loca acerca de que vivimos en una especie de simulación. Bueno, en más de alguna ocasión he escuchado algunos podcasts o visto algunos videos en YouTube donde he escuchado esta teoría y que algunos científicos incluso lo respaldaban, pero pues yo no entré mucho en detalle sobre en qué era que se respaldaba esta teoría. Para mí, solo era un tema interesante y algo mórbido que recordar. Todo comenzó cuando venía por la Interestatal número 10. Recuerdo haber salido de Texas y estar ya en Nuevo México. Era una noche tranquila, aunque ya estaba por entrar la madrugada. Eran pasadas las 12 de la noche. La carretera estaba relativamente tranquila, pero con cierta carga vehicular, y algunos colegas que saludaban tocando el claxon al pasar.
nada del otro mundo. Cuando de pronto, en un segmento de la carretera, comencé a sentirme un poco inquieto, como esa sensación de que algo anda mal, como cuando estás en un lugar que se supone estés tú solo, pero tienes esa sensación inquietante de que no estás del todo solo. Me acomodé en el asiento y me puse atento al camino por cualquier señal. Lo primero que noté es que ya no pasaba ningún otro vehículo. Miré por el retrovisor y lo mismo, nadie detrás de mí. Continué manejando, pero esa sensación no hacía más que intensificarse, ahora en una especie de zumbido o vibración que se sentía a través de mi cuerpo. Sentí miedo, pensando que tal vez estaba por sufrir alguna especie de derrame cerebral o infarto. Traté de calmarme y revisé la radio de mi unidad, aunque no escuché nada, solo ruido blanco. Revisé mi celular y a pesar de tener la carga casi llena, no había ni una línea de señal. Me enfoqué de nuevo en el camión frente a mí, cuando a lo lejos vi una especie de edificaciones en el horizonte. Me tranquilicé pensando que sería algún poblado o alguna estación de servicio. Estaba ya un poco más tranquilo. Seguí conduciendo hacia esas edificaciones cuando vuelvo a revisar el retrovisor y solo confirmo lo mismo. Seguía sin haber nadie más en esa carretera. Estando ya a menos de 1 kilómetro de esas edificaciones, algo raro comenzó a apoderarse de mí. De nuevo, una señal de alerta, que algo no estaba bien. Seguí avanzando y comienzo a ver que las edificaciones de ese pequeño poblado o lo que fuera parecieran no tener texturas. No sé si me entiendas. Eran como los gráficos de algún juego de PlayStation 1 o de Nintendo 64. Eran como gráficos mal renderizados, tratando de parecer edificaciones reales a lo lejos. No lo sé. Fue demasiado surreal. En este punto, yo ya no sabía qué creer, mientras trataba de sobreponerme y trataba de entender a la vez lo que estaba presenciando. Me di cuenta de que nunca había dejado de pisar el pedal del acelerador, lo cual, hasta el día de hoy, creo que fue lo que me permitió salir de ese lugar y estar contando esto. No sé qué hubiera pasado si se me hubiera ocurrido bajarme a revisar o explorar ese lugar. Como te comento, esto pasó hace unas semanas. Le comenté a un colega y me dijo que en lo personal, a él no le habían ocurrido este tipo de situaciones. Sin embargo, si ha escuchado otro tipo de historias. No cabe duda que las carreteras son lugares más que interesantes y misteriosas. Este tipo de anécdotas extrañas se han vuelto populares en los últimos años. Abundan gran cantidad de historias sobre acontecimientos extraños que parecieran ser fallos en nuestra realidad. Quizá nuestro mundo no se trate más que de una simple simulación. Estas son solo algunas de las increíbles historias que ustedes me han compartido. Sin duda, cada una de ellas hacen que te cuestiones lo que realmente sabemos sobre nuestro mundo y de lo mucho que aún desconocemos. Si te gustaría que hiciera más videos de historias enviadas por la comunidad, házmelo saber en la caja de comentarios. Al igual que si tienes alguna historia que te gustaría compartir, me la puedes enviar al correo del canal que estará en la descripción de este video. Quisiera mandar un agradecimiento especial a Jorge, a Calmi Pisa y a Miguelonches Nieves, que nos compartieron estas increíbles historias. Además, quiero mandar un gran saludo a toda la comunidad que siempre nos apoya en cada video. Dime qué opinas al respecto. Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.